Estimado espectador, nuestro grupo va a presentar el proceso ETL, es decir, extracción, transformación y carga de, desde una base de datos a una base de datos dimensional. Para ello, nuestro grupo usó dicho estudio y está compuesto por Marcelo Gómez. Felipe Quirós. Y Diego Canales. Perfecto. Como pueden observar en pantalla, en nuestro proceso ETL tenemos acá especificado desde dicho estudio las distintas conexiones que está utilizando nuestro modelo. Tenemos por una parte la conexión con la base de datos principal, luego tenemos nuestra base de datos dimensional en la cual vamos a depositar toda la información tras pasar por todo el proceso, y finalmente tenemos una conexión hacia un archivo llamado productos nulos que será explicado más adelante dentro del modelo. Aquí en el control de flujos vemos que en cada uno de estos elementos se va a realizar el proceso de ETL para cada una de las tablas dimensionales de nuestra base de datos final, empezando por la dimensión de cargos y luego siguiendo cada una de estas flechitas hasta llegar a la tabla de hechos ventas. Ya. La dimensión cargo, en esta la extracción comienza desde la fuente de datos de DBO cargos. Se dirige a su transformación. Y en este paso de la transformación se aplica la operación de clasificación ascendente al campo cargo ID. Después se ejecuta una operación de búsqueda para verificar la presencia del valor de ID cargo en la tabla de dimensión cargos. Una vez completada esta verificación, se creará una tabla que hará la transformación de los datos. En este caso se transformó el campo nombre convirtiéndolo a mayúscula y luego se agregó a la tabla de dimensión cargo. La dimensión empleado, la extracción inicia en los datos del empleado y se ordena de forma ascendente según el campo de empleados ID. Después se ejecuta una operación de búsqueda para verificar la existencia del valor empleado ID en la tabla dimensión empleado. Completada la verificación, se creará la tabla que realizará una transformación de datos. En este caso se transformaron los datos nombre, apellido paterno y apellido materno en letras mayúsculas, y luego se efectuó un ajuste del largo de los datos previamente transformados a un número ilimitado de caracteres de 50, y finalmente se agregan a la dimensión de empleados. Finalmente, en la dimensión categoría se inicia la extracción de datos desde la fuente DBO categorías, perdón, y se realiza en orden ascendente según el campo categoría ID. Posteriormente se aplica una búsqueda de lookup para verificar la existencia del valor categoría ID en la tabla dimensión categoría. Una vez completada la verificación, se creará, ejecutará, perdón, la transformación de los datos, que serían estos, la transformación del dato categoría en letras mayúsculas, la eliminación de espacios en blancos, y finalmente se cargan los registros resultantes en la tabla de dimensión categoría. Ya. Ahora procedo a explicar la dimensión de productos. Esta inicia con la extracción de los registros de la tabla de bioproductos y las ordena según producto ID de manera ascendente, y luego pasa a hacer un lookup para verificar si el dato product ID ya está cargado en la tabla de dimensión producto. Se generan dos tablas derivadas con transformaciones. Se eliminan los espacios y se capitalizan los valores de la columna nombre y descripción. Y luego se crea una nueva columna con un cálculo matemático que determina el valor del precio, que es el 70% del precio original. Dado que se identificó que la data de la base de datos de origen posee valores nulos, se crea la columna de descripción, se procede a crear una bifurcación ETL para crear, disculpe, para imprimir un documento .csv donde salen los registros que cumplen con el criterio de nulo o vacío. Luego los datos restantes pasan a una tabla resultante que es la dimensión productos. La dimensión de detalle de venta es más simple, se extraen los registros desde la tabla de ventas, se someten a un ordenamiento de venta ID y luego pasan a un lookup para asegurarse de que no hayan duplicados, y volcamos la información correcta a la dimensión de detalle de venta. En la dimensión sucursales tenemos dos extracciones de datos.
la extracción de datos de sucursales y la extracción de datos de columnas. En ambas hay transformaciones donde lo que hacemos es reemplazar los datos por letras mayúsculas, o sea, con mayúsculas, y en ambos hay un sort, un ordenamiento donde se ordenan por comuna ID de manera ascendente. Estos fluyen a un merge join, donde se juntan y se comparan por comuna ID. Se cruzan, no comparan. Se cruzan los flujos que se generan por comuna ID. Se ordenan con el sort número 3, con el sort número 2, disculpe, y se crean una columna derivada con una columna derivada llamada país, donde se le asigna el valor de Chile y eso. Luego se filtra por sucursal ID para asegurarnos con el lookup, para asegurarnos que no hay duplicado en el lookup, y una vez más se vuelca a dimensión sucursales. Correcto, Felipe. Luego, ya viendo el proceso TL para la carga de la dimensión de tiempo, empezamos por una extracción, pero no es de de una tabla llamada ventas, sino que en este caso, bueno, en realidad sí, es de ventas, pero vamos a extraer solamente una columna, lo cual vendría siendo la columna de fecha. Puesto que con este vamos a tratar de cargar datos para nuestra dimensión de tiempo. Entonces, una vez que extraemos los datos, solamente la fecha, se realiza un ordenamiento de clasificación descendente, el cual además tiene marcada la función de eliminar duplicidades, dado que solamente queremos conservar una sola coincidencia por cada una de las fechas registradas. Luego, vamos a generar columnas derivadas, las cuales corresponden a las siguientes fórmulas. Para extraer, tenemos una columna derivada llamada Y, que corresponde a una extracción del año en base al valor de la fecha. Tenemos una columna para el mes en base a la fecha desde luego, y finalmente uno de día. Todos estos son valores numéricos. Luego, dado que el valor fecha de origen es un valor de tipo database de datastamp, no, datestamp, vamos a crear una columna derivada cuyo nombre va a ser copy of fecha y va a ser de tipo dt date. De modo que ya no va a registrar fecha y hora, sino que solamente la fecha. Luego hacemos un lookup para asegurarnos de que no vayamos a cargar un nuevo registro de fecha que ya haya estado, previniendo duplicidades. Y la data resultante, que va a ser solamente aquellos que no estén cargados o que no tengan registros previos en nuestra tabla de dimensión, van a ser cargadas en la tabla de dimensión de acuerdo al siguiente mapping, que sería que el valor del atributo fecha va a ser equivalente a nuestro dato de copia fecha, y año va a ser igual a YY, mes igual a MM y día a DD. Con eso terminamos con la dimensión de tiempo. Y finalmente, la última dimensión, que en este caso en realidad es la tabla de hechos, fact ventas, se inicia con una extracción desde la misma tabla de la cual extrajimos los datos de la fecha, que sería la tabla ventas. Pero en esta ocasión extraemos todas las columnas. Luego hacemos un ordenamiento de orden ascendente en base al atributo venta ID, con la eliminación de duplicidades. Hacemos una validación de lookup para asegurarnos de que no vamos a cargar registros que ya estaban cargados en la base de datos dimensional, y finalmente procedemos con realizar la carga correspondiente. Y con esto logramos completar el proceso ETL para nuestra tabla dimensional. Por su atención, muchas gracias. Y cortamos.